Dios los bendiga, hermanos. Para el mensaje de hoy, quiero que me acompañe con su Biblia como texto introductorio a Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 13. Hermanos, y en lo que lo busca, la predicación de hoy, hermanos, se va a basar en esa sola que veíamos el domingo, sola escritura. Sin embargo, hermanos, voy a omitir todo lo que ya se vio el domingo y cosas que ya tenemos por sentadas, que ya las conocemos, tanto la historia como de la Reforma, como la teología que hay en la sola escritura. Y me voy a enfocar, hermanos, más en lo práctico, en cómo la sola escritura posiblemente la hemos dejado a un lado en nuestra manera de vivir, cómo la sola escritura puede ser práctica para nuestras vidas como cristianos. Entonces, como introducción, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 13. Dice la palabra de Dios, hablando Pablo: procura venir presto a mí, porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico envié a Éfeso. Trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. En esta porción de la palabra que acabamos de leer, Pablo sabía ya que iba a morir. Ya la sentencia estaba dictada ya. Sabía que ya no le quedaban muchos días. Y esta carta, obviamente, por la manera en que está escrita, y sabemos, la misma carta nos lo dice, está escrita a Timoteo. Y en esta carta, Pablo le pide a Timoteo, en sus últimos momentos de vida, le pide a Timoteo ciertas cosas. Específicamente el versículo 13. Trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué son estos pergaminos? ¿Qué son estos libros? En sí, los pergaminos es lo que para ellos sería, es lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento, la palabra de Dios que ellos tenían en su momento. Yo le quiero hacer una pregunta, mi hermano. ¿Qué pediría que le trajeran si usted supiera que está a días de pasar a la presencia del Señor? ¿Qué pediría usted si usted supiera que está a minutos, a días, a horas de que la muerte llegue? ¿Qué cosas pediría? Porque Pablo claramente, primeramente pidió el capote, que era como un tipo de abrigo. Estaba en la cárcel, fría, y pidió prácticamente la palabra de Dios, el Antiguo Testamento que tenía en ese momento. ¿Qué pediría usted, hermano, si estuviera en el mismo lugar de Pablo? ¿Qué pediría usted? ¿Qué ha hecho usted cuando ha pasado por esos tiempos de aflicción? Para usted, mi hermano, ¿qué es la Biblia? Para ti que estás lejos de Dios, sigues sin reconciliarte. Para ti, ¿qué es la Biblia? La sola escritura, hermanos, como les decía, no es algo meramente abstracto, meramente conceptual o teológico, que se quede fuera del alcance práctico de la vida cristiana, sino que todo lo contrario, hermanos. Cada una de las solas hermosas son prácticas en nuestra vida. La sola escritura, que como se define, o lo que se extrae de esa sola, es que la escritura, la Biblia, es nuestra regla de fe y conducta. Nuestra regla de fe y conducta. Se extrae de 2 Timoteo 3, 16, 17, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, a través del mensaje, hermanos, quiero que tengamos la Biblia de una manera figurativa, como lo dice este enunciado, como nuestra regla, de dos cosas. Y vamos a medir hoy, en nuestra vida práctica, en nuestro cristianismo, vamos a medir dos cosas. 3, nuestra fe como doctrina, nuestra fe como confianza en Dios, y nuestra conducta como cristianos. Continuando, yo le preguntaría,
¿por qué hace lo que hace como cristiano? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, mi hermano? ¿Por qué se santifica? ¿Por qué tienen los cultos de hogar? Si es que los tiene. ¿Por qué se purifica? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué no hacemos lo que hace el testigo de Jehová? ¿Por qué no hacemos lo que hacen los musulmanes? ¿Por qué no hacemos lo que hace el católico? ¿Por qué los cristianos hacemos lo que hacemos? Porque a veces podemos caer en una rutina religiosa, en seguir ciertos ritos, como venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, que se pueden convertir en ritos sin nada de espiritualidad. Y esos son meramente ritos, son meramente costumbres, tradiciones, si lo hacemos de la manera incorrecta. El principal problema, mis hermanos, de la apostasía actual y el enfriamiento del cristiano es por haber hecho a un lado la palabra de Dios, buscando sus propias profecías o sus propios pensamientos. Si hay un cristianismo tan frío en estos tiempos, es porque se han alejado de la palabra. Si hay cristianos verdaderamente nacidos de nuevo, que se han tibiado, es porque han hecho a un lado la palabra, porque su vida no refleja la sola escritura. Pero primero vamos a definir la regla de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. O sea, tenemos varias características. Esta es la regla de Dios con la que nos vamos a medir el día de hoy. Y esta regla es inspirada divinamente. Es la palabra de Dios literalmente. Aquí está sus mandatos, su voz. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, nos sirve nos corrige, nos redarguye, nos instruye en justicia, nos hace andar en justicia conforme a Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, sea la imagen de Cristo, enteramente instruido en toda buena obra. La Biblia, la palabra de Dios, es la única autoridad para enseñarnos cómo agradar a Dios. Es, como ya le dije, inspirada por Dios. Toda la Biblia, creemos que toda la Biblia, con la inspiración plenaria, si no me equivoco, toda la Biblia creemos que es inspirada por Dios. No hay partes donde Dios ahí quitó su mano. No, toda la Biblia en esa inspiración plenaria. La Biblia entonces, esta regla, según 2 Timoteo 3:16, es suficiente, mis hermanos. O lo que se le conoce como la suficiencia de las Escrituras. Es suficiente para la salvación del hombre. Aquí, en su palabra, va a encontrar cómo alcanzar el perdón de Dios. Es suficiente para una comunión con Dios. Para nosotros que ya somos sus hijos, la Biblia es suficiente nos dice lo suficiente para saber cómo tener una buena relación, una buena comunión con Dios. Número 3, la Biblia es suficiente para saber cómo vivir bien en esta tierra. La Biblia es suficiente para saber cómo vivir bien en esta tierra. Y ese vivir bien, me estoy refiriendo a matrimonio, como jóvenes, como padres, como madres, en la iglesia, como pastores, como hermanos congregantes de una iglesia. La Biblia es suficiente. Las Escrituras son suficientes, hermano. Póngame el tema que me quiera poner encima, que me quiera poner de frente. La Biblia es suficiente. La Biblia, la palabra de Dios, porque Dios mismo la inspiró, es inerrante. No hay error en ella. Es infalible. Eso ya lo vimos el domingo. Es infalible. No falla. No hay alguna promesa que falle. No hay alguna parte donde falle la Biblia. No lo hay. Es la regla perfecta de Dios. En la industria, en la manufactura, hay diferentes aparatos de medición. Y algunos de ellos, cuando no están bien calibrados, mis hermanos, al momento de hacer una medida, y no están bien calibrados, dan una medida incorrecta. Una medida que no es real. Pero la palabra de Dios, que es la regla de Dios, está perfectamente calibrada y no se descalibra por ningún momento. Es perfecta. Lo que pasa
es que en estos tiempos muchos han torcido la palabra y han hecho lo que quieren con ella. A pesar de que les dice su verdad, y ahorita lo vamos a ver, a pesar de que les muestra la verdad, no la quieren oír, oídos no quieren oír, ojos no quieren ver, y se voltean a sus propias concupiscencias. Salmo 119, 89, 90. Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por generación y generación es tu verdad. Tú afirmaste la tierra y persevera. Por generación y en generación es tu verdad. La palabra de Dios no es relativa. No es que cambie conforme el tiempo. No, es absoluta, es inmutable. No se adapta a los pensamientos del hombre o a los tiempos del hombre. Esta es la regla de Dios. La Escritura, la Biblia. Punto número 2. Midamos entonces, hermanos, nuestra fe como doctrina a través de la Escritura. Primera pregunta que yo le haría dentro de este punto: ¿cuál es la base de su fe? Hablando como doctrina. ¿Cuál es la base de lo que usted cree doctrinalmente? Si su base, mi hermano, son sus propias ideas por su falta de conocimiento, su irresponsabilidad de no estudiar la palabra, la carta de Dios para su vida, y en lugar de eso su base doctrinal es lo que usted piensa o lo que usted cree o sus propios conceptos realizados por usted mismo, por su imaginación, por lo que a usted le conviene, si esa es su base, mis hermanos, entonces usted es como el hombre insensato que construyó su casa sobre arena, vinieron los lagos, la lluvia, los ríos y la derribaron. Mas el hombre prudente edificó su casa sobre la roca, que es la palabra de Dios, y vinieron los lagos, los ríos, las lluvias, y permaneció firme. Si su base doctrinal, si su base en lo que usted cree es la Biblia, que realmente la escudriña y la estudia, entonces está edificando su casa sobre la roca. El problema, como le vengo diciendo desde ahorita, que el cristianismo, tristemente de una manera general, se ha apartado de la base sólida que es la palabra de Dios, la Escritura. Y la Escritura no es de propia interpretación, ya lo hemos visto. No es que cada quien le da lo que, no es que cada quien la interpreta o dice lo que él quiere conforme lo que él se le acomode. No. Y eso es lo que es la apostasía. No porque en una iglesia digan verdades de la roca, no porque digan ciertas verdades, quiere decir que esa iglesia es bíblica. Porque lo que hacen es extraer un versículo, una porción y darle el sentido que ellos quieren. La Biblia es su propio intérprete. El autor la escribió, cada una de las cartas inspiradas por Dios, lo sabemos, pero a un público específico, con una manera de escribirlo específico, bajo un idioma específico, bajo un contexto histórico específico. No podemos agarrarla y decir lo que nosotros queramos. Pero eso se logra mediante el estudio de la palabra. Si tú crees en espiritismo, en el Corán o cualquier otro tipo de supersticiones, horóscopos o cualquier otra cosa que sea fuera de la palabra de Dios, tu fe es vana. Tu fe es vana. Porque por más que traten de decir que la Biblia tiene error o es infalible, pues no han podido destruir el cristianismo, más de 2000 años de historia. Y nos han querido callar y han querido callar la palabra desde hace 2000 años. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra el enemigo, su iglesia. El hecho de que tenga aparentes errores, que la mayoría son por falta de conocimiento de todo lo que ya le acabo de nombrar, no quiere decir que tenga algún error. De manera, hermanos, que si nuestra base no es la doctrina, no es la palabra, nuestra doctrina no es la palabra de Dios, entonces su base, su fundamento es débil y se va a caer. Hacen un Dios conforme al yo pienso que. Y no se trata de eso, se trata de un Dios conforme a la Biblia. Ahora, ¿por qué usted cree en lo que cree? Si usted me dice, ok, mi base es la Biblia, la leo, la trato de estudiar, muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué la cree? ¿Por qué usted cree en lo que cree?
¿Por qué usted es cristiano y no es musulmán? ¿Por qué usted es cristiano y no es testigo de Jehová? ¿Por qué no es católico? Muchos me podrían responder, tristemente, es que un día, en un retiro, en una predicación, sentí muy bonito aquí en mi corazón y pasé al frente llorando y le pedí a Dios perdón y ya. Acepté y pasé al frente y acepté, hice la oración y acepté a Cristo en mi corazón. Eso se llama emocionalismo. O aquellos que dicen, no, me arrepentí una vez. O acepté a Cristo, como le decía. La vida cristiana, hermanos, es una vida de constante arrepentimiento. No se trata de que solamente una vez que tuve un encuentro, que sentí bonito y que pasé al frente, no se trata de eso, sino se trata que a través de su palabra, por la predicación fiel de su palabra me mostró, Cristo mismo me habló, me mostró que era un pecador, que necesitaba arrepentimiento, que necesitaba perdón de mis pecados, que necesitaba rendirme a sus pies, y entonces caí reconociéndolo a Él como mi Señor. Y no solo eso, sino que la misma Biblia nos dice cómo es un verdadero cristiano, cómo es alguien que de verdad ha cambiado su vida, que alguien que de verdad ha nacido de nuevo. No se trata de que una vez me arrepentí. La manera de vivir de un verdadero salvo, cristiano, da testimonio que la vida es verdad, que la Biblia es verdad. Alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, con su propio testimonio, válgame la redundancia, da prueba de que la Biblia es verdad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él, que somos cristianos, pero andamos en tinieblas, no conforme la Biblia, no conforme a lo que la Biblia nos dicta, mentimos y no hacemos la verdad. Cuando hacemos la verdad y andamos conforme los mandamientos de Dios, nuestra vida misma es testimonio de que la Biblia es verdad, de que lo que dice la Biblia, de que necesitas arrepentirte y un nuevo nacimiento, es verdad. Porque creemos en lo que creemos. Y me podría todavía extender aún más, pero ese no es el objetivo de este mensaje en cuanto a la fidelidad de la Biblia, su veracidad, arqueológicamente, históricamente, proféticamente también en todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, como le dije al principio, yo me quiero enfocar más en lo práctico. Creo que la Biblia es verdad, por lo que la palabra, por el efecto que la palabra ha tenido en mí. Algo que nunca se pudo haber hecho de otra manera, ni por psicólogos, ni por encuentros de no sé qué. Ha sido la palabra. Ahora, usted me puede decir, bueno, yo conozco muchos que dicen que tuvieron un encuentro con los católicos y de verdad cambió, hermano, fíjese. Bueno, hay una gran diferencia entre ellos y los cristianos verdaderos. Número 1, santidad, conforme a la palabra. Santidad. Número 2, yo creo que se puede resumir en el primer mandamiento. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Todo lo que hacemos, cada cosa que hacemos una vez que hemos sido salvos, es por amor a Dios. No para ganarme una pertrecita del cielo, no para ganarme mi salvación, no para ganarme perdón, no, porque todo eso ya lo compró Cristo. Las religiones falsas giran alrededor del bienestar del hombre, de cumplir sus placeres en el pecado por la comodidad del mismo. Eso es la mayoría de las doctrinas cristianas que se han desviado. Giran alrededor del bienestar del hombre. El cristianismo es la única religión que habla de gracia y salvación, como ya lo había mencionado en el estudio de Hechos. Es la única religión que habla de gracia, que el perdón de Dios, la salvación, el cielo, el perdón, la reconciliación con Cristo es gracia. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. Somos los únicos que hablamos de salvación, que el hombre necesita ser rescatado de su pecado. Obviamente al ser humano no le gusta eso. Sin embargo, hermanos,
se puede estar viviendo en el evangelio de la prosperidad aún, fíjese muy bien, se puede estar viviendo en el evangelio de la prosperidad aún asistiendo a una iglesia bíblica, a una iglesia reformada, a una iglesia bautista, póngame lo que quiera, de sana doctrina. Se puede estar viviendo el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque el evangelio de la prosperidad es básicamente, se trata de estar bien yo y que Dios haga todo para mí. Eso es el evangelio de la prosperidad. Estar bien yo y que Dios haga todo para mí. Hay muchos que están así en la iglesia, están dentro de iglesias de sana doctrina, sin embargo, su Dios vive en un evangelio de la prosperidad. Mi pueblo, como dice Oseas, fue talado porque le faltó conocimiento. Le faltó no alabanza, no adoración, no música. Le faltó conocimiento. Como hijos de Dios, mis hermanos, es de vital importancia el estudio de las Escrituras, porque es la palabra de Dios. El estudio, hermanos, de las Escrituras. De la misma manera que está al alcance el pecado, y eso es una frase que ya lo he repetido muchas veces, de la misma manera que el pecado está al alcance de su mano con ese celular, de la misma manera, así está al alcance la palabra, el estudio de las Escrituras. Si no estudiamos es porque no queremos. Tan sencillo como eso, hermanos. No es que no puedo, no es que mi capacidad no me da. No, hermanos, si no estudia la palabra, porque de hecho, si es salvo, tiene que tener la capacidad. Yo sé que hay textos muy difíciles, pero al menos en su mayoría, en lo esencial, la debe entender. Y si no la entiende, al menos en lo esencial, que es la salvación, pues escudriñe su salvación. Pero hermanos, es de suma importancia que estudiemos la palabra. Y vuelvo y le repito, ahí está ya el instituto. Ahí está ya el instituto, gratis. El plantel de Zaragoza es el único que lo da gratis. Online, virtual, eso lo sabe, o presencial, como quiera. Hermanos, si no estudiamos es porque no queremos. ¿Se da cuenta que la sola escritura no es parte de nuestra vida? ¿Se da cuenta que la sola escritura no la vivimos como una sola? Yo le voy a preguntar lo mismo que le preguntó Felipe al eunuco en Hechos 8, versículo 30. ¿Entiendes lo que lees? Hermanos, esto es preocupante, ¿eh? Porque al momento que salimos a evangelizar o compartir nuestra fe a algún compañero del trabajo y nos preguntan de algún versículo y no podemos dar defensa de la fe, hermanos, ¿qué va a hacer? ¿Entiende lo que lee, mi hermano? ¿Entiende los estudios? Hermanos, la falta de conocimiento es lo que ha llevado al cristianismo a desviarse de gran manera. Si lo ve cristianismo como de manera general, somos los únicos que hemos trastornado el culto. La Iglesia Católica, por todos los años que lleva y será lo que sea, pero no ha trastornado su misa. Los testigos de Jehová, lo que sea, pero no han trastornado, no han modificado su reunión o lo que sea que hacen. Los musulmanes siguen con las mismas tradiciones de hace cientos de años. La mezquita sigue siendo igual. La catedral de la Iglesia Católica sigue siendo igual. Los testigos de Jehová, su salón de reino sigue siendo igual. Voltea a ver a los cristianos. Y qué triste. Porque ahora parece un escenario con luces, con humo, con asientos muy cómodos, casi le falta ahí para poner la soda. Música electrónica adentro, parece un antro. Eso es lo que ha llevado al pueblo cristiano a extraviarse como está extraviado. Claro, y pongo ese paréntesis, lo remarco bastante, hay siempre un remanente que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios. El hecho de que no hayan cambiado su culto a otras religiones falsas no quiere decir que sean verdaderas, no. Sino que eso es un gran ejemplo de lo perdido que está la mayoría del cristianismo. Si entendemos, hermanos,
la palabra, es porque el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. De manera que si su doctrina, su fe no es la Biblia, entonces ¿cómo podrá salvarse? Si no hay estudio, mis hermanos, si no podemos comprender la salvación, si no podemos comprender eso, hermanos, la hipocresía sentimental de sus buenas obras no lo va a salvar. Ese es el problema, hermanos, que aún como hijos que somos salvos, a veces nos queremos ganar sus bendiciones haciendo buenas obras y así no funciona. Eso es una hipocresía sentimental, creyendo que nuestras obras van a hacer que la bendición de Dios caiga, y no es así. No es así como funciona. ¿Y sabe por qué pasa? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, aun cuando pecamos, si usted peca y trata otra vez de ganarse el perdón de Dios por su pecado, tratando de hacer buenas obras, así no es. ¿Sabe cómo se llama eso? Doctrina católica. Eso es a base de obras. Arminianismo. No es así, hermanos. La única manera de alcanzar salvación es creyendo en el perdón único del mediador, que es Cristo. Y como lo vamos a ver los próximos domingos, solo por gracia, solo por fe. De esa manera estaríamos midiendo nuestra conducta, nuestra doctrina, si realmente se basa en las Escrituras. Número 2. Vamos a medir ahora nuestra conducta. Nosotros que decimos que ya somos cristianos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos, ciertamente, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Una vez más, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No es que sea perfecto. Aquí no habla de que todo aquel que ha nacido de Dios es perfecto y no vuelve a pecar. No dice eso. Dice no practica. Es muy diferente. Quiere decir que no vivimos constantemente. El que es nacido de Dios no vive constantemente en pecado. Hay unos que han caído, desgraciadamente, en malinterpretar nuestra doctrina, diciendo salvo siempre es salvo, sin importa lo que haga. No. Si alguien es verdaderamente salvo, no practica en pecado, no vive en pecado. Si usted está viviendo en pecado, la misma palabra es la que lo descubre. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por más que usted se trate de engañar a sí mismo, diciéndose soy salvo, soy salvo, soy salvo, la palabra de Dios es la misma que lo descubre. De manera que tome la regla de la palabra de Dios y mida su cristianismo, si realmente es cristiano. Porque quien es nacido de Dios no practica el pecado. No lo practica, no lo vive. Su manera de vivir no es esa. Podemos caer, podemos fallar, por supuesto. Pero acuérdese lo que dice: 7 veces cae justo, 7 veces lo levanta. El justo, no el impío. No el que vive en pecado constantemente y le importa poco. No. Sino el justo. El que cada vez que peca, le duele. Hay un dolor. No digo que no fallemos. Quiero dejarlo bien en claro. No digo que no fallemos. Pero no vivimos en el pecado. No vivimos otra vez como el perro a su vómito. No vivimos otra vez como el puerco al lodo. No, hermanos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Sencillo como eso. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? No se trata de llevar camisas que digan soy cristiano, ni andarle anunciando al mundo que soy cristiano. No se trata de eso. Y no digo que esté mal, pero no se trata de eso. Hay muchos que se esfuerzan tanto por decir gloria a Dios, aleluya, y tantas cosas, tonterías que hacen. Y eso no refleja nada de su cristianismo. Lo que lo refleja es su constante manera de vivir. No gritar gloria a Dios, aleluya, en medio de la alabanza. Eso lo puede hacer un inconverso.
Muchos creen que tienen oído para oír, vienen y se sientan a la iglesia. Escúcheme bien, hermano. El hecho de que usted venga a una iglesia, que esté escuchando las predicaciones, el hecho de que haya estudiado, que se ponga a orar, eso no quiere decir que es cristiano. Eso no quiere decir que es cristiano. Las señales están en Primera de Juan, léala. Primera de Juan, la epístola, la carta de Juan. Son señales, son frutos externos. La oración, el ayuno. Sí, son cosas externas, pero eso no aprueba de lo interno, porque también hay inconversos que lo pueden hacer, y aún mejor. Muchos se dicen, pero todas las evidencias dictan lo contrario. Quien está en Cristo no practica el pecado porque ya no está en su naturaleza. Ya no está en su naturaleza. Así como el árbol de manzana no da pera, así el cristiano ya no está en su naturaleza querer correr al pecado. Al contrario, tratamos de huir lo más que se puede del pecado, de la tentación. Hermano, por eso le digo, si usted vive en pecado, escudriñe. Escudriñe. Cristo, hermanos, se vuelve la perla preciosa, por la cual dejamos todo lo que tenemos en el mundo y ahora vamos por esta perla. La Biblia, hermanos, nos manda a andar como sabios y no como necios. Efesios 5, 15, 17. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a ser entendidos si no sabemos cuál es la voluntad de Dios? Y esto es la voluntad de Dios. Muchos se afanan por saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y qué es lo que quiere Dios de mí, y qué es lo que el llamado de Dios para mí. Aquí está. Y la Biblia, tenga mucho cuidado con esto, no se trata de algún elemento esotérico, oscuro, de que sea difícil revelar su objetivo o qué es lo que Dios no quiere decir. No, la Biblia es sencilla y el texto es tan sencillo. ¿Quiere saber su llamado? Ser santos porque yo soy santo. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Si no hay entendimiento de las Escrituras, no hay por tanto, si no hay entendimiento de las Escrituras, consecuentemente, por tanto, no hay una vida conforme a la voluntad de Dios. Si usted no entiende la voluntad de Dios, entonces ¿cómo la va a poder vivir si no la entiende, si no la estudia, si no la lee? Su cristianismo se basa en lo que usted opina, en lo que usted piensa. Ahora, sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5, 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son penosos o no son gravosos. Está en nuestra naturaleza ya, como nacidos de nuevo, buscar ya la voluntad de Dios. De manera que ya no debe ser difícil. Hay una lucha, lo entiendo, pero ahora no es igual que como era cuando estábamos sin Cristo, cuando nos deleitábamos del pecado, cuando lo único que queríamos era pecar. No, ahora es más fácil, es por naturaleza, corremos hacia lo que Dios le agrada. Bienaventurados los que guardan los perfectos de camino. Como siempre nos han enseñado, hermanos, la mayoría de los problemas que tenemos es porque no obedecemos la palabra de Dios. La mayoría, escúcheme bien, la mayoría de los problemas que tenemos es porque no obedecemos la palabra de Dios. Es porque no queremos obedecerla. Mis hermanos, hay muchas veces que hay cristianos que buscan tanto consejería de cosas tan sencillas. ¿Pero sabe por qué lo hacen? Por dos cosas. Número uno, porque no entienden la Biblia. Hay unos que buscan tanto consejería de cosas tan sencillas, tan
no sé, visibles, tan entendibles de la palabra de Dios, que nomás basta con leerlo y entender que sé santos porque yo soy santo, santifícate, orad sin cesar, estar siempre gozosos. Son cosas sencillas, hermanos, son cosas que se entienden leyéndolo. Pero a veces bien tanto, o sea, afanan en buscar tanto el consejo del hombre, primeramente porque no entienden la Biblia, y número dos, a veces la entienden, saben, pero no es lo que quieren oír. A veces saben lo que la Biblia dice, saben que juntarse con sutanito no es correcto, porque aquí como tienen la luz de las tinieblas, saben que robar no está bien, o saben que el diablito que tiene la luz no está bien. Lo saben, la Biblia lo refleja. Pero van buscando el consejo del pastor o del hermano hasta que encuentran a alguien que les endulza el oído, que les dice lo que quieren oír. Está bien, no te preocupes, no le hagas caso al pastor, está exagerando. Hermanos, es que no hemos entendido que no es el pastor. No es el hermano que predica, siempre y cuando en el contexto de que se predique la palabra fiel. Hermanos, es Dios quien le está diciendo, no le eche la culpa al hombre. Es Dios quien se lo está diciendo. ¿Es realmente, yo le quiero preguntar, es una pregunta, ¿es realmente la palabra de Dios su máxima autoridad? 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, ¿de quién? De un instrumento humano, recibiste no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros lo que creísteis. No es el hombre, es palabra dada por, como dice aquí, que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste por medio de nosotros, hablando de los apóstoles, no es palabra de hombre, siempre y cuando sea fiel a la predicación. No es palabra de hombres, es palabra de Dios dada por medio de un hombre, de un pastor o de un predicador. Sin embargo, no queremos escuchar y no queremos atender. Yo le pregunto, ¿es realmente la palabra de Dios su máxima autoridad? ¿Es Cristo su Señor? ¿Qué compromiso, hermanos, tenemos con la palabra de Dios? ¿Qué compromiso tenemos con la palabra de Dios? Tan sencillo como leerla, hermanos. Tan sencillo como eso. ¿La ha leído? ¿Ha seguido los estudios que se han estado dando? Y es más, y como ya he dicho, si no me quiere ver a mí, no me vea. Pero ¿ha estudiado la palabra de Dios? Ahora con esto, hasta le puede poner pause y verlo después para tomar nota. Lo ha hecho. Si usted cree, escuche bien, si usted cree que en un instituto, y es bueno el instituto, pero si usted cree que un instituto de 3 años va a obtener todo el conocimiento que necesita de Dios, se equivoca. Esos 3 años son 0.1% de lo que es Dios y todo lo que Él es. Y se lo digo como testimonio personal, ahora que he estado dando, que Dios me ha permitido dar los estudios, he estudiado más, he leído libros, he leído más la Biblia, pero en otra vez me puse a escuchar una clase de Master Seminary de John MacArthur, que es de maestría. Cuando escuché la clase dije, me falta tanto por conocer de Dios y su palabra. Hermano, si usted se siente que ya sabe todo, discúlpeme, pero no estamos ni a las faldas del monte que es Dios. Y de conocerlo, ni a una eternidad nos va a alcanzar para comprender el evangelio, que es que Cristo haya descendido por usted y por mí, que no somos más que nada, menos que nada, y que Cristo haya dado su vida por nosotros. Todavía eso no lo puedo comprender, y una eternidad no nos va a bastar para comprenderlo. Qué triste que se conforme con 3 años de instituto, y aún más triste que ni siquiera se haya metido, y más como varón, siendo que es gratis, gratis.
Hermanos, ¿qué compromiso tiene con la palabra? Su manera de vivir refleja el compromiso con la palabra. Y vuelvo a lo mismo, no es que no fallemos, porque fallamos y pecamos ocasionalmente. ¿Qué compromiso tiene con la palabra? Otra manera de medir nuestra conducta a través de la palabra de Dios, de medir nuestro cristianismo, es cómo reaccionamos ante los conflictos personales. ¿Cómo reaccionamos como cristianos ante el chisme? Ante me dijeron, hermano. Ante me levantaron un falso. Salmo 119, versículo 23 y versículo 78. Versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra de mí. Está hablando David. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Príncipes también se sentaron y hablaron contra de mí. Se juntaron un grupo y estaban hablando contra mí. ¿Qué estaba haciendo David? Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. ¿Qué hace usted cuando le han levantado falsos? Se la regreso, hermano, para que sepa lo que es. Versículo 78. Se han avergonzado los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Yo empero meditaré en tus mandamientos. Hermano, me levantaron un falso y yo no sé por qué, yo no les hice nada, yo no me meto con ellos. ¿Y cómo he reaccionado cuando me ha pasado eso? Porque el salmista meditaba en su palabra. Hermanos, la palabra de Dios es la que nos ayuda, como le dije ahorita, es suficiente como padres, como madres, es suficiente para instruirnos, es suficiente para instruirnos como esposos, como esposas. Sin embargo, hermanos, por más que prediquemos, y lo puedo decir con toda confianza, con toda limpieza de mente, que nos hemos esforzado tanto mi hermano Joel como yo, como para dar la enseñanza de cómo debe ser un culto de hogar, cómo debe ser un esposo bíblico, una esposa bíblica, unos hijos bíblicos. Se ha dado todo eso. Si no lo hemos hecho con algo tan sencillo como los cultos de hogar, discúlpeme. Entonces, ahí ya le puedo decir, delante de Dios, yo me limpio las manos, la enseñanza está dada. Peor ciego que el que no quiere ver. Peor ciego que el que no quiere ver. Peor sordo el que no quiere oír. ¿Se da cuenta cómo la sola escritura no la vivimos? ¿Se da cuenta lo urgente de una nueva reforma en el cristianismo? Asimismo, la escritura es nuestra regla de fe, de confianza en Dios. Ahora nos toca medir nuestra confianza en Dios con la Biblia. El mundo nos ataca constantemente, mis hermanos, en tener nuestra confianza en otra cosa que no sea la palabra de Dios. El mundo constantemente nos está bombardeando mostrándonos diferentes opciones, diferentes tentaciones mundanas o poner nuestra confianza en ellas. Algo tan tonto, no sé, es que ya no sé ni cómo definirlo, los horóscopos. Algo tan sencillo como, nunca es una mala noticia, siempre son buenas. Nunca es algo malo, nunca, siempre son cosas buenas. Yo espero que entre los que me oyen, que se sienten cristianos, no haya alguien que todavía cree o que todavía lee los horóscopos. Hermanos, hay algo que se llama la voluntad decretativa de Dios, o la voluntad escondida de Dios, que solo le pertenece a Él. Y eso, me refiero a qué edad voy a morir, con quién me voy a casar. Hermanos, eso le pertenece a Dios. Dios ya ha decretado eso. Y querer adivinar qué es lo que viene en el futuro para mi vida es pecado y está mal. Dios aborrece la adivinación. Levítico 26. Los horóscopos son mundanos del mundo, claramente está. Otra tentación más del mundo, la psicología. La psicología es lo que surgió tanto en su momento, y muchos ponían su confianza en él, tanto que la psicología se metió al cristianismo tristemente. Hermanos, la psicología es un intento fallido del hombre por tratar de arreglar
el mayor problema del ser humano, que es su alma, su corazón. Y eso no tiene arreglo más que por la palabra de Dios. Otros ponen su confianza en su estabilidad económica. El mundo te dice, tienes carro, tienes casa, tienes un buen trabajo, ¿de qué te preocupas? Pues llegó el coronavirus y quiero ver su casa y su trabajo y sus carros. Tan sencillo como eso, algo que ni siquiera pueden ver, así Dios lo quita. Otros ponen su confianza en los consejeros del mundo, que es parte de los psicólogos. Otros ponen su confianza, y tengan cuidado, mi hermano, en los expertos de la medicina. Claro, y Dios bendiga, y se lo digo de verdad, Dios bendiga a todos los médicos, enfermeras, todos los que han estado trabajando durante todo este tiempo del COVID y aún desde antes, porque verdaderamente Dios los bendiga y Dios los siga ayudando y los mantenga a salvo. Sin embargo, mantener y que nuestra base de la confianza sea estando en enfermedad, sea el médico, sea el hospital, sea que vino el mejor especialista de todo Estados Unidos a tratarme, Dios lo va a avergonzar. Dios lo va a avergonzar. Porque su confianza está equivocada. Otro extremo es tener nuestra confianza en remedios tradicionales. Tenga cuidado que el remedio chino y el remedio de mi abuelita, tenga mucho cuidado en poner su confianza en cosas terrenales. Que Dios puede usar la medicina, Dios usa la medicina, Dios puede usar un remedio, Dios puede usar un remedio que es de la naturaleza. Claro que Dios lo puede usar, pero su confianza, si su confianza está puesta en eso, entonces no vive la sola escritura. Otros ponen su confianza, y hablando más del cristianismo, en el hombre, en el pastor, su cobertura. Tenga mucho cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado de no ser un ídolo del hombre, de que su fe, hablando de confianza en Dios, no esté en un hombre, en que el pastor le diga todo va a estar bien, en estar buscando hombres, estar buscando al predicador Sutanito, al predicador Juanito. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Otros han utilizado con sus falsas doctrinas, han utilizado la Biblia como si fueran los horóscopos, torciéndola, usándola como amuleto. Y eso no es la Biblia. No es ni un amuleto, ni es para que, no sé, tantas tonterías que hacen como abrir la Biblia en el Salmo no sé qué, para que no entren los espíritus. Por favor. Y eso pasa porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, que entendamos, que tengamos en claro qué significa que nos vaya bien. Es el problema del cristianismo. Muchos se van a falsas doctrinas porque no les fue como ellos quisieron. Romanos 8:28, hermanos. Texto tan mal interpretado, tan sacado de su contexto y usado para muchas falsas doctrinas. Y sabemos que a los que aman a Dios, que a los que Dios ama, para empezar ahí, a los que son salvos, a los que Dios no ama, a ellos no, ahí ya los excluye. A los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme el propósito son llamados. ¿Cuál propósito? Porque a los que antes conoció, también presidió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. De esa manera, todo lo que nos pase como cristianos va a obrar para bien. ¿Cuál es ese bien? Ser a la imagen de Cristo. Es necesario, hermanos. Y ese es el bien máximo que podemos alcanzar como cristianos. No se trata de que Dios me da lo que yo quiero en el momento que yo quiero. Ya lo vimos con Job. Y hermosamente lo vamos a ver en el capítulo 14 de Hechos. No es que me vaya bien como yo quiero, no. Todo obra para bien. Hacer yo a la imagen de Cristo. Es necesario, hermanos, que nos mantengamos creyendo en la palabra. Que nos mantengamos firmes a pesar de la tempestad. Romanos 15:4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, lo que me da esperanza, lo que me ayuda en los tiempos de tribulación es
La palabra de Dios, la consolación que Dios me ha prometido por medio de su palabra, la consolación que Dios me da por medio de su palabra. Salmo 119, versículo 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo, mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra es mi consuelo en la aflicción. Versículo 99 y 93 del Salmo 119. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, fíjese muy bien, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Si en tu ley no estuviera mi deleite, mi delicia, ya en la aflicción hubiera perecido. Por eso muchos cristianos perecen en medio de la aflicción, porque su delicia no está en la palabra. Sencillo. A principios de este año, finales del año anterior, algunos ya saben, si no, pues a los que no me conocen, pues les doy el testimonio. Tuvimos a nuestra primera hija. Todo el embarazo estuvo bien, mi esposa, no hubo complicaciones. Hasta el momento del parto, después de... Yo creo que lo más difícil pues fue el parto, obviamente. Y ya cuando nos dieron de alta en el hospital, íbamos de regreso a la casa, llegamos a la casa. Mi esposa se empieza a sentir horrible, muy mal. Su hermana la lleva de vuelta al hospital. Me quedo yo con mi hija recién nacida. Y mi esposa avisándome por medio de mensajes que no sabe si la va a hacer. Y cuento esto porque yo tengo muy vívido en ese tiempo, cuando pasé por ese momento, que lo primero que hice, no sabiendo si mi esposa iba a vivir o tal vez iba a morir, y que había sido la última vez que la había visto, en ese momento yo recuerdo muy bien que me agarré la primera de Pedro. Empecé a leerla. Me fui a Romanos 8. Me fui a esos versículos, esas porciones donde nuestro Padre nos consuela. Pero ¿sabe una cosa? Supe dónde estaban y supe a dónde dirigirme. ¿Sabría usted? Estando en la aflicción, ¿sabría qué libro abrir de la Biblia para obtener consolación de Dios? ¿Sabría a qué versículo ir? ¿Sabría ir a qué capítulo ir? Si creemos que su palabra no envejece, mis hermanos, tampoco sus promesas envejecen. Si creemos que Él es infalible, también sus promesas son infalibles para con nosotros. No he visto justo desamparado, ni simiente que bendiga su pan. Y gracias a Dios mi esposa salió adelante, Dios la restauró, y hasta ahorita, gloria a Dios. Pero mi fundamento, mi ancla en ese momento fue la roca, fue su palabra. Y la palabra, no hay oración más hermosa que en tiempos de aflicción, llevándola junto con la palabra de Dios y sus promesas. Satanás nos atacará constantemente de la misma manera que atacó a Eva, con que Dios les dijo. Es lo mismo que hace Satanás hasta el día de hoy. Con que Dios te dijo, con que Dios te prometió, con que Dios dice, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si sales de esta. Y yo creo que todos hemos pasado por esto. Pero en dichos momentos, hermanos, es cuando más nos debemos apoyar en la Escritura. Es donde más debemos de anclarnos a la roca que es Cristo, su palabra. Y no buscar otros medios mundanos. Porque como dijeron los apóstoles, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? ¿A quién voy a ir? ¿A quién más? Si solamente Cristo, en su palabra, en su Biblia, tiene esas palabras de consolación. Quiero oír la voz de Dios en medio de la aflicción. Lea la Biblia. Lea su palabra. Medite en ella. Si hemos pecado,
no tengamos temor en correr a Cristo. Porque si somos hijos, gócese que haya sido disciplinado, porque el hijo que Dios ama, disciplina. Está en Hebreos. Y ahí mismo en Hebreos tenemos un sumo pontífice que se puede compadecer de nuestras aflicciones, porque fue tentado en todo, mas nunca pecó. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, porque abogado tenemos delante del Padre. Abogado tenemos que es Cristo Jesús. Por último y para terminar, hermanos, veamos entonces a Cristo y tomemos el ejemplo de Cristo. Cristo, aún en sus últimos, en esa tentación en el desierto, ¿qué fue lo que hizo? Palabra de Dios. Lo atacaban los fariseos, usaba la palabra de Dios. Siempre, hermanos, siempre fue Él. Y aún siendo el Dios, estando en la tentación con Satanás, usó la palabra. Cristo es la palabra viva, hermanos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo mismo jamás se apartó de la palabra. Cristo es la regla con la que nos debemos de medir, tanto usted como yo. En Él debemos de creer y confiar. Que la esperanza, hermanos, esté únicamente en Cristo. Y como conclusión, yo le vuelvo a preguntar, ¿qué pediría usted que le trajeran en sus últimos días de vida? ¿Es la sola escritura verdaderamente la sola escritura en su vida? Hay que buscar, hermanos, y más en los tiempos que vienen, hay que buscar no apartarnos de su palabra, de leerla. Hermanos, podrá oír predicaciones y está bien, podrá oír los estudios y está bien, qué bueno, hermano. Pero no hay nada como leer personalmente Dios, hablándonos Dios a nosotros. Ver predicaciones, escuchar estudios no sustituye, escúcheme bien, no sustituye nuestra lectura de la palabra de Dios, nuestro escudriñar de la palabra de Dios, hermanos. Meditemos entonces, analicemos, escudriñemos si realmente vivimos esta primer sola de la reforma, la sola escritura, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios obre y para que nos dé esa confianza si está pasando por aflicción a través de su palabra. Incline su rostro ahí donde está y póngase de pie, le pido, hermanos. Padre y Dios todopoderoso, Señor, grande y soberano eres, Señor. Te damos gracias primeramente por la palabra que ha sido dada a nosotros, Señor, por tu Biblia, porque nos la dejaste, es tu carta personal para tus hijos, Señor. Te pido, Señor, de manera especial en este día, Señor, que verdaderamente la Biblia sea nuestra regla de fe y conducta, Señor. Que nuestra doctrina, nuestro conocimiento de ti, Señor, jamás aparte de una fiel estudio, de una fiel lectura de tu palabra, Señor. Que no pongamos nuestra confianza, nuestra base doctrinal en cualquier otra cosa mundana, en cualquier otra cosa que sea lejos, fuera de tu palabra. Ayúdanos, Señor, también a escudriñar nuestra salvación. Ayúdanos que ya somos salvos, Señor. Ayúdanos a corregir nuestra vida por medio de tu palabra. Te pido de manera especial por mis hermanos que están pasando por aflicciones, Señor. Tú sabes quiénes son, Señor. Te ruego que sea tu palabra, Señor, el estudio, que tomen la Biblia, Señor, que lean tu palabra, Señor, y tú los consueles. Yo te ruego por ellos, Señor, y seas tú con ellos, Padre. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a jamás apartarnos de tu palabra, Señor. Ayúdanos siempre a los predicadores, Señor, a predicar fielmente tu mensaje, Señor. Y jamás, Señor, jamás trastornarlo ni darle un sentido conforme a lo que queramos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.